Microemprendimiento, Unidad Didáctica 2, Diseño Organizacional. La estimación de la inversión. Esta es la estimación financiera necesaria para llevar adelante un emprendimiento. Son aportes que deben ser llevados a cabo antes del inicio de la vida de la empresa. Y estas estimaciones se refieren a adquisiciones de equipamiento, recursos humanos, materiales, materias primas, maquinarias, etc. Esta estimación se puede dividir en tres conceptos. Uno son los gastos de preinversión. Estos son los que se realizan antes de iniciar la actividad para comprobar si es viable el proyecto y entre ellos podemos mencionar realizar un análisis de factibilidad para ver si se pueden cumplir con las metas del proyecto, el estudio del mercado, estudiar la forma de fabricación o prestación del servicio, armar una estrategia publicitaria, por ejemplo. Otro concepto son los activos fijos. Estos son los bienes duraderos que se utilizan en la operación de la empresa y que no se tiene la intención de vender. Por ejemplo, la compra de maquinarias, equipos y herramientas, la compra de mobiliario, de instalaciones, las adecuaciones al local, etc., la compra de rodados de bienes intangibles, llave de negocio, patentes, desarrollo de páginas web, etc. Y otro concepto es el capital de trabajo. Este es el dinero que se requiere para iniciar y mantener la operación regularmente entre ellos. Por ejemplo, para el pago de sueldos al personal, para la compra de materias primas e insumos, el pago de servicios públicos, la capacitación y servicio técnico, alquileres, mantenimiento, etc. La suma de los tres conceptos anteriores nos da como resultado la inversión total necesaria para el proyecto. Esto siempre dependiendo del tipo de actividad y de cómo se planifique el proyecto. El costo es la magnitud de los recursos materiales, laborales y monetarios necesarios para alcanzar un cierto volumen de producción con una determinada calidad. El costo de la producción está constituido por el conjunto de los gastos relacionados con la utilización de los activos fijos, tangibles, las materias primas y materiales, el combustible, la energía y la fuerza de trabajo en el proceso de producción, así como otros gastos relacionados con el proceso de fabricación, expresados todos en términos monetarios. Si clasificamos los costos, tenemos los costos fijos, que son aquellos que no varían o varían muy poco ante un aumento o disminución de la producción, es decir, permanecen constantes frente al volumen de producción. Son ejemplos de costos fijos, el alquiler, las depreciaciones, los seguros, etc. Los costos variables son aquellos que cambian ante un aumento o disminución de las unidades producidas. Por ejemplo, materias primas, los insumos, los salarios de los trabajadores directos. Los costos totales es la suma de costos fijos más los costos variables y el costo unitario es el valor expresado en dinero necesario para producir una unidad del producto. Otros conceptos a tener en cuenta es el costo de las mercancías vendidas o costo de ventas. El costo del inventario que el negocio ha vendido a los clientes en la mayor parte de los negocios comercializadores es el mayor gasto individual. El cálculo que aparece de forma separada en el estado de resultados para mostrar el costo de las mercancías vendidas durante el periodo. Un método sencillo para calcularlo es sumar al costo neto de las compras el inventario inicial, obteniendo el costo de las mercancías disponibles para la venta y luego deducir de este el valor del inventario final. Otros son los costos de los activos fijos. El costo de los activos fijos es igual a su precio de adquisición más los gastos de fletes, seguro de la transportación, instalación y montaje, en función de prueba y cualquier otro costo necesario para hacer que el activo fijo quede listo para ser usado. El interés que pueda causarse por pagos aplazados se contabilizará como gastos y no parte del costo de adquisición.
Otros son los costos de mercado, el más bajo. Es una técnica de evaluación de una cartera de valores negociables en el balance general al costo o valor de mercado. Una disminución en el valor de mercado por debajo del costo implica el reconocimiento de una pérdida no realizada. Exige que un activo se presente en los estados financieros a su importe más bajo entre el costo histórico o su valor de mercado, costo actual de reposición. El método de evaluación del inventario en el cual las mercancías se evalúan por su costo original o costo de reposición, cualquiera que sea más bajo. Otro concepto son los costos de reposición. El costo estimado de reposición de un activo en la fecha del balance general corriente y se exige revelación de estos datos en compañías grandes. También está el costo del inventario, que es el precio pagado para adquirir existencias, no el precio de venta de los bienes. El costo del inventario incluye su precio de facturación menos todos los descuentos, más los aranceles, costo de transportación, seguro mientras esté en tránsito y todos los demás costos incurridos para dejar las mercancías listas para la venta. El costo real está constituido por el costo de gastos efectivamente incurridos por la empresa o unidad organizativa en determinado periodo de tiempo. Comprende los gastos ocasionados para garantizar la producción de bienes materiales y servicios prestados expresados en forma monetaria y que incluye fundamentalmente el valor de los objetos de trabajo insumidos, el trabajo vivo expresado como salario y los gastos relacionados con la depreciación de los activos fijos tangibles. También podemos nombrar a los costos de organización. Son los costos incurridos para la formación de una sociedad anónima. O los costos directos, que son aquellos que se pueden identificar plenamente o asociar a los productos y servicios procesados o ejecutados. Así como también puede decirse de aquellos sobre los que un área determinada tiene responsabilidad en su empleo o utilización. Generalmente pueden considerarse como tales los gastos originados por el pago de la fuerza de trabajo que ejecuta las acciones, los consumos de materiales empleados y también aquellos servicios recibidos y otras obligaciones que puedan asociarse de manera específica a la actividad que se ejecuta. Costos estándar, que son costos cuidadosamente predeterminados que constituyen costos objetivos, es decir, que deben lograrse mediante operaciones eficientes. Los costos estándar permiten efectuar cálculos muy rigurosos de la eficiencia empresarial, al apoyarse en normas y normativas científicamente argumentadas de materias primas y materiales, de fuerza de trabajo y gastos indirectos que intervienen en el proceso productivo. En su etapa inicial, cuando las condiciones organizativas no permiten una gran rigurosidad en el cálculo, se identifican como costos normados. Los costos estimados, que son costos que se calculan sobre bases de conocimiento y de experiencia antes de iniciarse el proceso productivo, mediante el costo estimado se obtienen aproximaciones de lo que se debe gastar. Constituyen la técnica primaria de los costos predeterminados, pudiendo, en aspectos parciales, utilizar métodos con cierta precisión, pero no en su totalidad, lo cual los diferencia de los costos estándar. Los costos fijos, que son aquellos que permanecen inalterables aunque aumente o disminuya el nivel de los servicios prestados o de la producción. No tienen relación proporcional con la cantidad de artículos producidos o servicios prestados, ejemplo, salario del personal administrativo y medidas de protección. O los costos indirectos, que están constituidos por los gastos que no son identificables con una producción o servicio dado relacionándose con estos en forma indirecta. Los costos predeterminados. Estos costos son los que se calculan con anterioridad a la fabricación de un producto o prestación de un servicio, tomando como base condiciones futuras específicas. Reflejan primordialmente lo que los costos deben hacer. Los costos semivariables o semifijos, que son costos que permanecen constantes
dentro de un determinado intervalo de ventas. Y los costos variables varían proporcionalmente a los cambios predeterminados en el volumen de producción. Por ejemplo, las materias primas, los materiales directos, combustibles y energías con fines tecnológicos. El proceso de producción de una empresa es un conjunto de operaciones que son necesarias para llevar a cabo la transformación y elaboración de un producto o el diseño de un servicio. El proceso de transformación de los materiales en productos finales es un proceso que debe ser estudiado y planificado previamente, pues de él dependerá la calidad final de nuestros productos, así como los recursos y costos precisos para su realización. Durante el proceso de modificación de los materiales, dichos insumos van sufriendo modificaciones constantes hasta que finalmente se consigue el producto final. Por lo tanto, en una empresa productiva entran una serie de elementos conocidos como factores que tras pasar un proceso de transformación se convierten en elementos de salida o productos. Dicho proceso productivo, aparte de convertir esos elementos o materias primas en un producto final preparado para su comercialización, aporta e incrementa el valor del elemento en sí. Por ejemplo, tenemos harina, levadura, sal y agua y en sí, estas son materias primas de muy bajo valor. Sin embargo, tras pasar un proceso elaborado de transformación, se convierte en pan, un producto final preparado para su comercialización al consumidor, que tiene un valor más elevado que las materias primas que lo componen. A través del proceso productivo, las empresas transforman una serie de elementos o materias primas para convertirlos finalmente en productos destinados a su venta a los consumidores. El proceso de producción de una empresa es una de las fases más importantes por las que pasa un producto. Es muy importante que calculemos los tiempos necesarios y sepamos planificarlos de la manera más adecuada. De esta forma podemos hacer buenas previsiones de producción, de comercialización y distribución del producto. Además, nos servirá para realizar un mejor control del inventario, puesto que iremos calculando en función de la demanda, la cantidad de producto que necesitamos y por ende cuántas materias primas serán necesarias a lo largo del tiempo. Uno de los principales objetivos de la empresa es reducir los costos de este proceso productivo. Conforme la empresa aumenta su capacidad de producción, los costos productivos disminuyen, lo que permite a la empresa jugar a la baja con el precio final del producto. Cuanto más eficiente es una empresa a nivel productivo, más optimizará el empleo de recursos, lo cual se convierte finalmente en una ganancia tanto para la empresa como para el cliente. Una gana más, el otro paga menos. Y dentro de estas etapas del proceso productivo, podemos diferenciar estas distintas fases como el diseño del proceso. Antes que nada, el equipo hace una sesión para definir cómo va a presentarse y comercializarse el producto. Y con todas las ideas sobre la mesa, se van elaborando bocetos y diseños hasta que finalmente se consigue y decide el definitivo, el que será ofertado en el mercado. La otra fase es la de producción. En esta etapa se transforman las materias primas hasta que se obtiene el producto o servicio final. Y por último, la fase de distribución del producto, la fase en la que se coloca el producto o servicio en el mercado. El método de distribución de los productos puede hacerse de diversas maneras. La empresa escogerá aquella que vaya más acorde a la filosofía y tipo de producto. Podrá decidir, por ejemplo, entre distribuirla entre comercios mayoristas o minoristas a través de publicidad en los diferentes medios de comunicación, etc. La descripción del proceso productivo va a facilitar distinguir los costos que se enfrentará respecto a la materia prima, la mano de obra, la carga fabril. Una vez calculados todos estos conceptos en unidades físicas, es decir, en kilos, en litros, en metros, en horas trabajadas, se hace necesario multiplicarlo por los precios a los que se pueden comprar en los proveedores seleccionados en el estudio de mercado. El costo de un producto surge de calcular la suma
de las materias primas, la mano de obra y la carga fabril que fueron necesarias para su fabricación.